Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde estén, dependiendo de qué horas estén viendo este video. Les saluda su amigo licenciado Marcos Charles, psicólogo clínico. Bienvenidos a su canal Cognimente. Bueno, ahora les traigo un tema que me parece muy interesante, muy anclado a lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, específicamente la modalidad de la terapia racional emotiva, y que quizás alguna vez hayamos escuchado un término que denominamos ideas o creencias irracionales. Bueno, ¿qué son las creencias irracionales? ¿Quién fundó este tipo de pensamiento, este tipo de psicoterapia racional emotiva? ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? Pues básicamente en este video lo que vamos a tratar de develar es qué son las creencias irracionales, cuántas son, cómo son, por qué nos afectan y si verdaderamente esto tiene alguna incidencia en nuestra conducta, en nuestra forma de vivir, en el día a día, de tal manera que inclusive pueda convertirse en alguna patología seria a nivel psicológico y, por qué no decirlo, también a nivel psiquiátrico. Y bueno, sin más preámbulos, ¿qué te parece si nos quedamos viendo el video? No sin antes que no se te olvide darle like, suscríbete, compártelo y bueno, empezamos con el video. Y bueno, antes que nada, ¿quién fue Albert Ellis? Por si lo recuerdan, en videos anteriores, específicamente en el video de psicoterapia cognitiva conductual, habremos mencionado a este autor junto con Aaron Beck como principales fundadores o íconos importantes de esta modalidad, tanto de psicoterapia cognitiva como psicoterapia cognitivo-conductual. Albert Ellis específicamente fue el creador y fundador de la terapia racional emotiva conductual, cuyo sistema o método psicoterapéutico intenta descubrir las irracionalidades de nuestros pensamientos y nuestro sistema de pensamientos y con ello intentar sanar las emociones más dolorosas, dramatizadas y exageradas que son consecuencia o parte de los esquemas mentales distorsionados. Es decir, Albert Ellis parte de la hipótesis de que no son los acontecimientos los que realmente generan nuestras perturbaciones o estados emocionales, sino la manera en cómo procesamos o interpretamos la información o los estímulos tanto del exterior como del interior, los acontecimientos que estamos percibiendo, la manera en cómo los interpretamos. Es decir, entre más tenemos interpretaciones equivocadas, sesgadas o con mucho margen de error, con demasiada interpretación negativa o dramática o exageradamente perturbadora, esto probablemente va a incidir en nuestra conducta y va a crear un mecanismo de respuesta que de manera conductual vamos a estar dando vueltas en círculos, comportándonos de una manera errática, desadaptativa y que de continuar de esta manera puede provocar incluso patologías un poco más severas. Y bueno, Albert Ellis encontró que existían 11 ideas o creencias irracionales fundamentales por las cuales nosotros los seres humanos tendemos a pensar constantemente o autodecirnos y en consecuencia responder de una manera errática y desadaptativa con el entorno, permitiendo así que de exacerbarse este tipo de conducta o de pensamientos pudiesen crear o pudiese terminar como consecuencia en patologías más severas. Aquí valdría a ser un análisis importante, un paréntesis, que en ningún momento se está pretendiendo decir que la mente, el cerebro, crea la realidad de manera independiente en cada individuo. Si lo que ocurre es que siempre va a partir la interpretación de la misma de manera subjetiva, dependiendo de muchos factores, como factores emocionales, como por ejemplo factores como el estrés, el miedo, algunos sesgos, educación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo esto que se va registrando en nuestras memorias, de alguna manera nos va a servir como una guía, una ruta de acceso que nos va a permitir de alguna u otra manera interpretar los hechos que ocurren en la realidad. Sin embargo, cuando existe una serie de elementos que, lejos de analizarlos de una manera más correcta, o mejor dicho, más coherente, más racional, lo hacemos de una manera altamente emocional,
o mejor dicho, una manera altamente sesgada, con poca fiabilidad, con poca demostración, con poca empiria, es entonces donde quizás posiblemente si tiene alguna conexión con algo que pudiera incidir en una conducta desadaptativa, pues definitivamente pudiera incidir en alguna respuesta de la misma naturaleza, es decir, desadaptativa, que a final de cuentas traerá repercusiones en nuestros estados mentales. Y bueno, pasemos ahora sí a enumerar las 11 creencias irracionales y vamos a explicar por qué son irracionales. Creencia irracional número 1. Es una necesidad extrema para el ser humano adulto el ser amado y aprobado por cada persona significativa de la sociedad. Como ustedes se podrán haber dado cuenta, el exigir ser aprobado por todos es una meta prácticamente inalcanzable. Es por esto que podemos definir claramente o detectar claramente que es una idea irracional y que si la persona vive de acuerdo a que quiere agradar a todo mundo, pues difícilmente va a traer paz consigo mismo o va a traer aceptación consigo mismo. Y bueno, pasemos a la creencia irracional número 2, que dice de la siguiente manera: para considerarse uno mismo valioso, se debe de ser altamente o muy competente y capaz de lograr cualquier cosa en todos los aspectos posibles. Como ustedes se podrán dar cuenta también aquí, que el intentar tener éxito pues pudiera parecer algo correcto, coherente, racional. Sin embargo, tratar de ser competente en todos los ámbitos existentes de la vida, en todas las disciplinas existentes y sobre todo casi rayar la perfección, pues es prácticamente un imposible. Ahora pasemos con la creencia irracional número 3. Esta nos dice lo siguiente: cierta clase de gente es vil, malvada e infame y que deben ser seriamente culpabilizados y castigados por su maldad. Aunque aquí pudiera haber opiniones divididas, ciertamente ninguna persona es completamente malvada ni completamente bondadosa. Es decir, no existen matices, no existen parámetros como blanco o negro. Esta falacia de falso dilema hay que tener mucho cuidado, aunque claro está que hay personas que evidentemente quizás por alguna anomalía cerebral, algún problema psiquiátrico, quizás les sea imposible poder definir lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es malo, lo que es bueno, etcétera, etcétera. Sin embargo, en el común denominador de las personas, es completamente erróneo decir que una persona es completamente malvada y que es infame y que debe ser seriamente culpabilizado, ya que de alguna u otra manera ninguna persona tiene un historial completamente blanco, ni tampoco se intenta comparar con otras personas que quizás tengan más cosas malas que buenas. Sin embargo, siempre habría que hacer un análisis a profundidad, un poco más racional, un poco más coherente, para determinar ciertos aspectos en cuanto a la ética y la moral de los individuos. Pasemos a la siguiente creencia irracional, que dice lo siguiente. Creencia irracional número 4, dice: es tremendo y catastrófico el hecho de que las cosas no vayan por el camino que a uno le gustaría que fuese. Esto es más que evidente que también es una creencia irracional y es muy fácil de detectar, aunque es muy difícil a veces de seguir en el día a día. Es decir, aquí básicamente nos está diciendo que si las cosas no van como nos gustaría que fuesen, entonces tiene que ser una catástrofe, tiene que ser algo completamente fuera de lo normal, algo completamente dañino y que nos causa bastante ansiedad. Este tipo de pensamiento, entre más lo retroalimentamos, pues difícilmente nos va a servir para adaptarnos a los cambios constantes que nos ofrece la vida. Pasemos a la siguiente creencia racional, la número 5. La cual dice lo siguiente: la desgracia humana se origina por causas externas y la gente tiene poca capacidad o ninguna capacidad de poder controlar sus penas y perturbaciones. Aquí estamos hablando de una especie de dualidad, es decir, que existe algo ajeno que nos trae nuestras desgracias, que son causas externas de las cuales nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Esto nos va a restar un poquito de libertad, esto nos resta un poquito de responsabilidad o mucho de responsabilidad y sobre todo nos resta libertad de acción para poder actuar en consecuencia. Es por eso que también hay que tener mucho cuidado en este tipo de ideas o de creencias. Ahora pasemos a la creencia irracional o idea racional número 6, que dice así: si algo es o puede ser peligroso o terrible, se deberá sentir terriblemente inquieto y por ello deberá pensar constantemente en la posibilidad de que esto pueda ocurrir.
¿Qué significa esto? Bueno, aquí estamos dando cuenta que nuevamente viene la ansiedad hacia nosotros. El hecho de que un peligro pueda ocurrir no implica necesariamente, es decir, no se sigue lógicamente que verdaderamente esto vaya a ocurrir. Y el estar pensando constantemente que cosas malas pueden ocurrir a cada momento, pues puede crear una perturbación y una conducta altamente desadaptativa que generalmente va a desencadenar en mucha ansiedad, o la ansiedad puede estarla provocando. Pasemos a la creencia irracional número 7. Es más fácil evitar que afrontar ciertas responsabilidades y dificultades en la vida. Aquí hay que también tener mucho cuidado, porque mucha gente tiende a caer en este tipo de idea. Es decir, que en lugar de enfrentar las responsabilidades, estas van a desaparecer. O que es más fácil no enfrentarlas y que quizás van a desaparecer por sí mismas, alguien más lo va a resolver por ellos, etc. Aquí estamos hablando quizás de una conducta dependiente, que también puede correlacionarse con la ansiedad, quizás también un poco con la depresión, pero aquí sí es muy importante tomar en cuenta que este tipo de creencia lo que nos está diciendo es que generalmente un sujeto que piensa que las responsabilidades y las dificultades en la vida se pueden mejorar evitándolas, pues es completamente un error. La idea irracional número 8 dice lo siguiente: se debe depender de los demás y se necesita a alguien más fuerte en quien confiar. Aquí estamos hablando también un poco de autoestima. Las personas que generalmente tienen un poco de baja autoestima o mucho de baja autoestima tienden a pensar que alguien debe estar más fuerte que ellos para poder solucionar sus problemas o inclusive confiar. Son gente dependiente y que si se exacerba este pensamiento, pues la dependencia se va a acrecentar de una manera muy fuerte, generando una conducta desadaptativa para enfrentar las diferentes cosas o situaciones que suceden en la vida. Pasamos a la creencia o idea irracional número 9. La historia pasada de uno es determinante, decisiva de la conducta actual, y que algo que le ocurrió alguna vez y le conmocionó debe seguir afectándole de manera indefinida. Aquí hay que tener mucho cuidado, porque generalmente en la psicología popular, la psicología de a pie, la gente piensa generalmente que cuando tenemos un pasado desgraciado, definitiva y de manera forzosa, tiene que estar incidiendo constantemente en todas nuestras decisiones y toda nuestra conducta en el presente. Y aunque en parte esto pudiera ser cierto, porque existen patologías, sin embargo no siempre se sigue y hay que tener mucho cuidado con la generalización. Porque no necesariamente algo que conmocionó en el pasado definitivamente tiene que estarnos perturbando en el presente. Existe la posibilidad de que podamos cambiar algunos aspectos y que quizás estas cosas ya no puedan incidir tanto en nuestra conducta actual, que quizás sí hay una ligereza o una ligera perturbación, sin embargo no a tal grado que pueda llegar de manera desadaptativa. Eso también es algo que se trabaja mucho en la psicoterapia cognitivo-conductual, específicamente en la reestructuración cognitiva. Pasemos a la idea racional número 10, la cual dice de la siguiente manera: uno deberá sentirse muy preocupado por los problemas y las perturbaciones de los demás. Aquí hay que tener mucho cuidado. Aquí en ningún momento se pretende decir que es bueno ser egoísta y no preocuparse por los otros, sino que de una manera desmedida, el preocuparse demasiado, de manera exagerada, por los problemas y perturbaciones de los demás, pues evidentemente va a tener una afectación negativa, inclusive desadaptativa para con nosotros mismos, incluyendo nos olvidemos de nuestra propia persona y de nuestro propio bienestar. Por último, pasemos a la creencia irracional número 11. Invariablemente existe una solución precisa, correcta y perfecta para los problemas de los seres humanos. Y que si esta solución perfecta no se encuentra, siempre va a sobrevenir la catástrofe. Aquí también estamos hablando un poquito de ansiedad, o quizás bastante de ansiedad. Es decir, sabemos perfectamente de antemano que no existen respuestas completamente perfectas, soluciones perfectas. La ciencia no es perfecta, está en constante modificación, constante cambio. Tenemos que tener como premisa principal que los cambios son necesarios y que los cambios no solamente son necesarios, son un hecho irrevocable e irrefutable que de alguna manera siempre van a ocurrir y que si no estamos preparados para ellos y que si creemos que debemos de tener respuestas perfectas, pues ya estamos cometiendo el primer error. Existen diferentes matices, incluso a veces podemos tener una respuesta no del todo correcta, que sea más incorrecta que correcta y aún así, sin embargo, nos puede estar yendo bien. Es decir, la vida está llena de matices y depende de muchos factores y muchos elementos por los cuales les podemos hacer frente. Y ya para ir cerrando este video, cabe mencionar que estas 11 ideas o creencias irracionales básicas fueron sintetizadas en 1977 por el propio Albert Ellis, las cuales las definió en dos elementos fundamentales, que son con respecto a y la idea racional. Por ejemplo, con respecto a tenemos la base de lo que es uno mismo, los demás, la vida o el mundo.
Y podemos comenzar, por ejemplo, con uno mismo. Con respecto a uno mismo, decimos la creencia irracional más general es la siguiente: debo hacer las cosas bien y merecer la aprobación de los demás por mis actuaciones. Y después, si nos vamos con respecto a los demás, la creencia irracional general pudiera ser la siguiente: los demás deben actuar de forma agradable, considerable y justa. Y para finalizar tenemos lo que es el aspecto de con respecto a la vida o el mundo, el entorno. Y la creencia irracional generalizada pudiera ser la siguiente: la vida debe ofrecerme unas condiciones buenas y fáciles para que yo pueda conseguir todo lo que quiero sin el menor esfuerzo y con la mayor comodidad posible. Y bueno, ya a manera de conclusión de este video, podemos decir que las 11 creencias irracionales, aunque son muy importantes dentro del modelo de Albert Ellis, no constituyen todo el modelo en sí. También habría que ver el modelo ABC, el cual quizás profundizaremos en videos posteriores. Sin embargo, también me parecía muy importante señalar estas 11 ideas irracionales que son muy comunes quizás en estas épocas, en estas fechas de pandemia, donde quizás la exacerbación de este tipo de pensamientos pueden incidir en conductas desadaptativas. También hay que señalar que no por el hecho de que pensemos en este tipo de ideas o creamos en este tipo de cosas de manera esporádica o que hayan venido a nuestra mente de manera esporádica o inclusive hayamos actuado en consecuencia de estas ideas de manera esporádica, no es ningún indicador de enfermedad mental o una psicopatología grave ni tampoco una afección mental. Simple y sencillamente hay que tomar en consideración que la exacerbación de estas ideas como una especie de retroalimentación constante, quizás por meses, algunas veces por años, no lo sé, dependiendo mucho del individuo y de la persona y de su entorno, puede provocar quizás algún problemita de afección mental. Es decir, no las situaciones esporádicas no generan determinantemente situaciones de afección mental, sino la exacerbación, es decir, la exageración de este tipo de ideas que constantemente nos retroalimentan, nos reprograman o nos programan, que quizás nos va a llevar a conductas desadaptativas. Eso sí hay que dejarlo muy en claro, porque muy probablemente ahorita muchas personas han de estar pensando que es que yo pienso de esta manera, por lo tanto tengo una enfermedad mental. No, lo único que está ocurriendo es que como cualquier ser humano tendemos a pensar de manera racional como de manera irracional, pero si llevamos a un grado extremo el pensamiento irracional puede provocar una conducta desadaptativa. Y bueno, por mi parte es todo. Espero que te haya gustado el video. Dale like, compártelo, suscríbete. Y bueno, no me queda más que desearte lo mejor en estas fechas. Cuídense mucho, síganse protegiendo contra la pandemia, sigan todas las medidas. Y bueno, ya nos veremos en futuros videos. Cuídense mucho.